Efesios 6, verso 6. La palabra del Señor dice así. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer el 7. Y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Vamos a parar ahí, vamos a inclinar nuestros rostros y dar gracias por la palabra que nos leído. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos. Estamos aquí, Padre Dios, para escudriñar tu palabra, Señor Dios. Y Padre Santo, saber qué es lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Porque tal vez desconocemos cuál sea tu voluntad, Padre Dios. Ayúdanos, Padre Dios, a entender cuál es tu voluntad, Señor Dios, que nosotros hagamos. Y Padre Dios, pues pedimos, Señor, que, Señor Padre, pues tú, Señor, nos hables a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios, para comprender. Bendícenos así como estamos y te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera, hermanos, siempre que estuviera toda la congregación aquí, pero pues a veces por problemas de enfermedad, problemas familiares, qué sé yo, no puede estar presente la persona. Cuando entró esa pandemia, hubo una hermana que está aquí, cerramos la iglesia, y me dijo, ¿por qué no graba, hermanos, pues sí, un estudio o predicación? Si yo lo veo de la manera positiva, digo yo, ¿será casualidad que la hermana me dijo que hiciera eso o es el Señor que me la está enviando? Y enseguida otra hermana, pero ya carnal, me dijo, oye, hermano, ¿y por qué no grabas tú ahí estudiando la palabra? Una segunda persona. Y luego un amigo allá en la compañía me habló. Dice, Germán, dice, ¿por qué no grabas tú estudios para que la gente lo mire? Ya 3 personas, hermano. Estamos hablando de lo positivo. ¿Sí? Entonces, estamos tocando el tema de la voluntad. Y la voluntad, hermanos, pues son muchas, usted ya las conoce. Por ejemplo, si vamos a Primera de Pedro, vamos a escudriñar la palabra, ¿verdad? Escudriñar es investigar y sacar información. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, fíjense nada más, ahí nos encontramos con una palabra. Porque muchas de las veces decimos cuál es la voluntad de Dios. Y aquí Pedro les dice a sus creyentes, a las personas que tiene ahí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de aquellos que lo saben todo. La ignorancia de los ¿qué dice? De los hombres insensatos. Ahí vemos, hermanos, si vamos a escudriñar la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta que es la voluntad de Dios. Ahí mismo en el capítulo 3, verso 17, dice de esta manera, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Creo que José en el trayecto, hermanos, que iba, él estaba padeciendo, hermanos. Pero él estaba llegando, él estaba siendo guiado por el Señor para hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad, hermanos, que tenía para Dios, para José, hermano, iba a morir muchísima gente en Egipto.
y no nomás en Egipto, sino todos los países no iban a tener alimento. Entonces el Señor lo iba, hermanos, a usar de una manera muy especial. A veces vienen a nuestra vida, suceden problemas, suceden tantas cosas, hermanos. Pero hay algo ahí detrás, porque el Señor quiere que hagas la voluntad. Yo recuerdo cuando estaba yo en la compañía, me ofrecían unos puestos más altos. Yo era supervisor ahí. Pero yo les decía que no, que así estaba a gusto, así estaba contento. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aún así no podía hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que yo me suelte hablando aquí sin leer la Biblia? Entonces, escudriñar la palabra de Dios es muy importante. Ustedes lo saben, yo sé. Entonces, me pregunto yo, ¿qué obstáculos hay o puede haber para yo hacer la voluntad de Dios? Como les dije yo al principio, me di cuenta yo cuáles podían ser los obstáculos en mi vida. Yo siempre tuve el deseo de saber más del Señor porque yo estaba cero, hermanos. Cero completamente en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto a lo que Dios vino a hacer en este mundo. Yo estaba cero. Yo no fui a hacer la primera comunión, ni que la confirmación, ni que todas esas cosas. No. Entonces, cuando yo recibo a Cristo Jesús, hermanos, yo quiero hacer algo, pero no sé hacer nada. Ya les he mencionado mucho tiempo atrás que yo en signos de interrogación, puntos, acentos, cero. No podía entender la palabra de Dios. Es más, cuando yo recibí a Cristo Jesús a los 43 años, no miraba las letras. Si todavía ni necesitaba lentes para leer. Y no miraba las letras. Mi esposa me compró una Biblia grandota, que hasta por cierto se la dio a mi suegro la usó mucho, con letras grandototas. Pero yo creo que no era eso. Algo había ahí detrás. Cuando ya vine yo a darme cuenta que necesitaba yo lentes fue a los 50 años. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué obstáculos hay para seguir la voluntad de Dios? Pues hay muchos obstáculos. Yo me di cuenta que mi carácter me estorbaba. Yo era muy explosivo. Tremendamente explosivo. Yo no tenía ninguna paciencia. Entonces, ¿sería yo solo? No. Dios te indica cuál es el problema, el obstáculo para seguirle. Y entonces, ¿qué es lo que hizo mi hermano? Comenzó a orar a Dios. Y siempre mi consejo fue a mucha gente este consejo. Lo que tú no puedes superar, allá está el que todo lo puede. A veces les recuerdo ya a creyentes hoy en la actualidad, les digo, oye, pues sabe uno la Biblia, hombre. Y le digo, oye, hermano, ¿por dónde está el versículo que te aprendiste? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada más se sonríen. La semana pasada llamé, no es saludable dar nombres, ¿sabía usted? Le hablé a una hermana y le dije, hermana, quiero saber si van a estar ahí para tener servicio, hombre, porque suspendimos los servicios y pues sí, porque, pues ¿de qué sirve que estén dos o tres? Dos o tres hermanos, dice la Biblia que donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. Le digo, ciertamente, hermana, pero ese no es el punto. Entre más hermanos haya, el que está estudiando la palabra de Dios y los que están allí alrededor congregados en su nombre, agarran más vuelo.
Y les da más gusto que muchas personas estén aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo sabes cuál es la voluntad de Dios? Cuando sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿te dispones a seguirla? Cuando sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿te dispones a seguirla? Decimos que la voluntad de Dios es el hacer bien, ¿verdad? ¿Te dispones a seguir a hacer el bien? Es una pregunta, ¿verdad? O simplemente te rehusas a tomar por el camino que Dios te está indicando. Son palabras, ¿verdad?, que cada uno de nosotros... Porque entendimiento hay mucho, ¿no? De la Biblia entendimiento hay mucho. Han leído muchísimas veces la Biblia. El hecho de que yo esté pronunciando esas palabras no quiere decir que yo le estoy diciendo que usted no está haciendo la voluntad de Dios, no. Este es un estudio. Este es un estudio que... Porque, hermanos, yo siempre digo, Señor, bueno, pues ¿cuál es la voluntad? ¿Qué hago? A veces ya, ahora sí entiendo al hermano Marcelo, que decía, hermano, ya no sé ni qué hacer. Hacía tantas habilidades, tantas maneras que nos reunía y todo, y pues no mirabas tal vez resultado, yo no sé, decía, ¿verdad? Él, ¿cómo le hago? Entonces digo yo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Predicar la palabra de Dios o dar estudios bíblicos? Ahora, si les preguntara a ustedes, ¿qué les gusta a ustedes más, la predicación o el estudio? Pero en este mensaje o en este estudio vamos a conocer unos obstáculos que pudieran existir o existen, no sé, para hacer la voluntad de Dios. El salmista en el capítulo 32, verso 8 dice así, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros, y Él se ha comprometido a indicarnos y a enseñarnos, hermanos. Yo recuerdo cuando se me invitó a los viajes misioneros, le digo, yo no sé ni qué es un viaje misionero, pero yo quiero ver. ¿Sabe usted que viendo se aprende? Amén. Viendo se aprende. Y pues yo estaba siempre allí, hermanos, yo no sé, por muchos años predicaba a la persona y yo estaba con un cuaderno escribiendo. Y yo estaba viendo cómo el hermano dirigía, cómo la persona hacía. Y a veces dice uno, ¿verdad?, que viendo se aprende. Se aprende. Pero resulta que a pesar de que sabemos la voluntad de Dios, no siempre se nos hace fácil obedecer. A veces no es fácil, hermanos, porque tenemos que hacer muchas decisiones. Yo recuerdo los rumores allá en la compañía y decían, hombre, Germán ya no quiere trabajar tiempo y medio porque le pagan más en la iglesia. Decían que me pagaban más en la iglesia. Yo me reía, hermanos, y recordaba las palabras de Cristo Jesús cuando decía, perdónalos, Señor, porque no saben ni lo que hacen ni lo que dicen. Entonces, sí es verdad que a veces es difícil hacer la voluntad de Dios, pero si todo lo ponemos en las manos, el Señor va a abrir caminos, ¿verdad? A veces no es fácil, encontramos obstáculos. Y el primer obstáculo, hermanos, es la oración. Con esto no estoy diciendo que usted no ora. Tal vez usted sea una mujer de oración. Tal vez usted esté orando por su servidor, que el Señor le dé el entendimiento. Tal vez usted esté orando, ¿verdad?, por su esposo todavía, por su esposa, por su hijo. Pero
En Mateo capítulo 26, verso 41, no necesita verlo, pero si quiere verlo, pues está bien. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. Si nosotros nos detenemos en cada palabra, hermanos, pues nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante la oración. ¿Sí? El Padre Nuestro lo dice ahí, ¿verdad? Y no nos metas en tentación, sino líbranos de todo mal. Aquí los discípulos de Jesús, ese fue el error, que no siguieron el consejo de Jesús. Jesús los invitó a orar y ellos estaban demasiado cansados, dice la Biblia. Entonces a veces, hermanos, nos afanamos tanto, cansamos tanto nuestro cuerpo. Yo te lo digo porque a mí me pasaba. Yo trabajé muchas horas en la compañía. Y cuando yo iba a tomar la palabra de Dios para leerla, estudiarla, créanme que se me cerraban los ojos solos. El cansancio me vencía. Entonces yo tenía que descansar primero. Duérmete una hora, duérmete media hora y levántate con vigor y comienza a leer la palabra de Dios, comienza a orar. Entonces aquí la Escritura dice que el primer obstáculo para hacer la voluntad de Dios es la oración. Porque a través de la oración, hermanos, pedimos que nos libre de toda tentación, de todo peligro, de todo lo que pueda afectar nuestro caminar al Señor. Entonces ahí vemos, cuando oramos poco nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en la dirección de Dios, la cual Dios nos está indicando. Así estaban los discípulos de Jesús. Entonces, no puedo cubrir todo lo que escribí aquí, así es que vamos según el tiempo nos va indicando. El segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es el siguiente. Suena muy brusco, pero es nuestra terquedad. Nuestra terquedad. Usted me dirá: yo no soy terco, hermano. Yo no soy terca. Bueno, pues yo no lo sé, ¿verdad? Nomás usted lo sabe. Entonces, el salmo que acabamos de leer, hermanos, que fue el Salmo 32:8. Pero ahora vamos a leer 8 y 9, ¿verdad? Ya lo hemos leído. El Salmo dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor promete enseñar y guiar a un creyente perdonado que tiene un espíritu dócil. Fíjese nada más, no seamos broncos a la voz de Dios, no seamos broncos o tercos a la palabra de Dios, porque si ya comprendimos algo ahí, entonces sí hay dificultades. Si no lo hemos comprendido, bueno, solamente el Señor lo sabe. Pero si usted ha comprendido lo que dice la palabra de Dios y no es dócil, hay problemas. El punto que estamos tocando aquí es la terquedad. Entonces, el Señor promete enseñar a aquella persona dócil, donde no hay orgullo, no hay vanidad, donde cree saberlo todo, y dice la Biblia en algunos pasajes que no sabe nada. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que creyendo saberlo todo no sabe nada. Entonces aquella persona que aprecia la presencia y el consejo de Dios no va a ser terca, va a tener el deseo de ser guiado y guiada por Dios. Déjeme decirle que son pasos muy importantes. Somos tercos o tercas cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas y opiniones. Yo a veces escucho, no digo nada en reuniones, en pláticas,
donde dice la persona, pues yo lo entiendo de esta manera. Bueno, pues está bien, lo entiende de esa manera. Y si te explica de qué manera lo está entendiendo, y se va con el contexto de la palabra de Dios, el contexto del significado, entonces pues lo está creyendo tal y como lo dice la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros nos ponemos en esa situación, como lo dice Proverbios capítulo 3, verso 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíjese nada más. Cuando el Señor nos está diciendo, nos está exhortando, cuando nos está exhortando a través de su palabra, y nosotros muy sabios, no nos apartamos de la situación errónea en que estamos, pues Dios va, dice hermanos la palabra de Dios, que Dios al que ama a ese disciplina. Y por algo muy importante, porque Dios no quiere que nos desviemos de hacer la voluntad de Dios, de Él. Y no es fácil, como le digo, hay tantos obstáculos, hermanos, y yo admiro esas hermanas valientes, que a veces el obstáculo es el esposo, la esposa, también, a veces esposos también están en situaciones así. Y ellas prosiguen a hacer la voluntad del Señor. Hay mujeres valientes, hermanos, que se están arriesgando a que el marido las bote y las deje. Yo amenazaba a mi esposa y le digo, ¿tus hermanos o yo? Es más, me voy a ir con mi mamá, decía yo. Ay, qué chiflado. No, sí, de veras así decir. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir con mi mamá. Yo me voy a ir para mi casa. Te voy a dejar la casa arreglada, te voy a dejar todo. Todo te voy a dejar. Digo, no te voy a dejar desamparada. Oiga, pues qué tonto yo, de veras, ¿verdad? Hermanos, pero yo estaba sin Cristo. Yo estaba sin Cristo. Y como yo era muy machista, pues fíjese. Entonces ella me dijo, está bien, si quieres irte, ve. Yo creí que me iba a decir, no te vayas. No, dice, si te quieres ir, vete, pero aquí está tu casa el día que tú quieras regresar. Va. Como que me desarmó ahí. Mujeres valientes, hermanos, mujeres valientes que tienen la fe en el Señor. Yo recuerdo que a veces me decía, a veces yo, como le digo, yo ni en el mundo cantaba, es más, ni una canción del mundo me sé hasta ahorita. Pero ya ahí medio cantaba una y decía a mi esposa, ay, hermano, qué bueno fuera que tú estuvieras cantando ahí en la iglesia. Ni loco, ni que estuvieras, miren, aquí está el loco. Pues, tantas cosas que me pasaron, hermanos. Pero bueno. Ahí vemos el tercer obstáculo, hermanos, que pudiera ser para seguir hacer la voluntad de Dios, son los malos consejos. Los malos consejos, ¿verdad? Y pues, sobre todo, consejos de personas que no han conocido del Señor, ¿verdad? No, ya eres fanático, hombre. Ya te lavaron el cerebro. Y la verdad que sí me lo lavaron porque le tenía cochambroso y bien percudido. Pero bueno, los malos consejos, en otras palabras, el montón de voces ajenas que no son las voces de Dios. ¿Qué voz escuchas? Dicen, el Señor me habló. Pues no creo que le haya hablado para su trabajo, ya está encerrado las 24 horas, se puede decir, hombre. Si Dios le habló y sintió esa voz para que usted siguiera la voluntad del Señor, esa es la voz de Dios. ¿Sí? Acuérdese, cuando Adán y Eva fallaron, dice la Escritura que se oyó la voz de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Se escondieron. Yo no digo que no, a lo mejor hay personas que oyen la voz de Dios, pero se esconden para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios es un compromiso con el Señor.
A veces la persona sueña entre multitudes predicándole a mucha multitud y pues no está predicando, nomás soñó. Porque el predicar la palabra de Dios no es nada más cuando yo tenga tiempo o cuando haya oportunidad. Es un compromiso ante la presencia del Señor el predicar la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1, verso 1 y 2 dice así. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para hacer la voluntad del Señor, hermanos, necesita uno meditar. Meditar es pensar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es escudriñar la palabra de Dios, buscar información, porque necesitamos información. Necesitamos de esa información para hacer la voluntad de Dios. Dije que no iba a predicar, hombre, y aquí estoy predicando. Bueno, perdón, pero es que así, a veces, no sé, hay un dicho que dice sin palabras, sin comentarios. Entonces, hermanos, el que no anduvo en consejo de malos, aquí recalca la distracción entre los justos y los malos. Los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que hacen, ¿sí? Por sus frutos os conoceréis. Los verdaderos creyentes. Y cuando digo, hermanos, eso es porque la verdad ya estoy cansado de oír personas que dicen: pero aquel es cristiano, pero aquella es cristiana. Hermanos, y sufre la iglesia del Señor. Aquí, en el Salmo 1, dice que bienaventurado es el que no anduvo en consejos de malos. No anduvo tiempo pasado, pero yo dijera, no anda todavía el tiempo. De consejos de cuidado con el mal consejo. Cuidado con ese mal consejo. Entonces, para hacer la voluntad del Señor, hermanos, tiene uno que estar meditando en la palabra de Dios. Pensando en la palabra de Dios. El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignorancia. La ignorancia de su palabra. Y es de nada más. Muchas personas dicen que saben lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo está su vida? La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál hacer su voluntad. Y el ignorarla también se convierte en un gran obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Ignorar los principios y verdades de la palabra de Dios es como tener una lámpara sin baterías. Porque el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es como traer una lámpara sin luz. Van en la oscuridad, ¿y qué le sirve que traiga una lámpara? Entonces, la ignorancia de igual manera es un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. La ignorancia. Hay varios ejemplos. Es como, por ejemplo, buscar un tesoro sin mapa. Nunca lo va a encontrar. Tiene que haber un mapa donde enterraron el tesoro. Entonces, el salmista en el 19:7 dice así: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, hermanos. Cuando la persona quiere ignorar la palabra de Dios o le hace preguntas a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, le está viendo fallas a la palabra de Dios, y el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea que para hacer la voluntad de Dios, hermanos,
tiene primero que ser convertida nuestra alma. Tu ser entero. Porque ¿de qué sirve? Que sepamos la verdad y no hacer la voluntad. O sea que la palabra de Dios es muy importante, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio hasta el que no fue a la escuela, al sencillo. Porque esa sabiduría proviene de lo alto, la cual nunca cambia, dice la Biblia. La palabra de Dios no varía. La palabra de Dios, hermanos, es la misma desde la primera página hasta la última página. Y yo dando testimonio de la palabra de Dios, les digo que a mí la palabra me ha servido mucho. La palabra me ha servido mucho porque me he enseñado a medio leer. A leer. ¿Será que me entró una hambre de leer porque no fui a la escuela? ¿O porque quería hacer la voluntad de Dios? ¿O porque quería yo saber qué decía la palabra de Dios para poder obedecer a Dios? Son palabras nada más que pronuncio, hermanos, pero Pablo le presenta a Timoteo las palabras que hemos leído por mucho tiempo. En primera de Timoteo, sí, es en primera de Timoteo, sí, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que para hacer la voluntad de Dios primero tenemos que ser inspirados por Dios, ¿verdad? Dios es quien te da la inspiración. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si Dios nos ha llamado, hermanos, para enseñar la palabra de Dios, es muy importante enseñar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, para que la persona la comprenda. Para redarguir, a veces no nos gusta que alguien nos diga, hermano, hermana, estás mal, hombre, estás dando mal testimonio. Para redarguir, para corregir. Él sabe lo todo, nunca va a entender que está mal. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro. Porque nadie es perfecto, yo sé, porque ya me están oyendo en el video, va a decir, el hermano está diciendo algo que no dice la Biblia. No, sí dice la Biblia perfecto, pero no hay ninguno perfecto. Cuando la palabra de Dios aquí en este texto se usa perfecto, es una persona madura. Una persona madura, hermanos, se va a dejar instruir, se va a dejar enseñar. Porque todos cometemos errores. Y cuando un hermano o una hermana espiritual, no para debatir, espiritual, me llama y me dice, hermano, fíjese que estuvo mal así, estuvo mal esto. A ver, hermana, explíqueme con la Biblia qué fue lo que pasó. Porque está bien, hay que reconocer cuando nosotros hacemos mal, ¿verdad? A fin de que el hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que prepararnos con la oración, como dijimos al principio, con ese deseo de servir al Señor. Porque usted no quiere que lo miren qué tan sabio es, sino para que el mensaje de la palabra de Dios llegue, porque hay mucho engaño en la actualidad, mucha emoción. Las iglesias que están llenas, hermanos, están llenas porque, hermanos, las emocionan, ¿sí? Y el problema es de que no hacen ver el lado negativo, el lado positivo y el lado negativo. Como dije, es lo que yo estoy viendo, hermanos. Porque en Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones y las maldiciones, ahí dice bien claro que las bendiciones llegarán a ti si obedeces a Dios. Y las maldiciones, o sea, lo malo, si haces el mal y no obedeces a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí vemos
Y el quinto obstáculo, hermanos, que nos impide hacer la voluntad son las dudas y los miedos. Yo tenía un miedo tremendo pararme aquí, hermanos, aunque fueran 2 personas que iban a estar ahí en la iglesia. Yo no quería pararme ahí. Hermano, según yo me preparaba, y cuando me paraba aquí, haga de cuenta que se apagaba la computadora y se le iba la luz o la señal o no sé qué. No me acordaba de nada, sino que en la ley medita de día y de noche. Y cuando uno está meditando en la palabra de Dios, hasta se te va el sueño, nada más los domingos. Te levantas a las 4 o 5 de la mañana. ¿Será que el Señor quiere que estudie más? Yo no sé. Pero las dudas y los miedos, muchas veces dudamos de la fidelidad y del amor de Dios. Tememos ser rechazados y nos da miedo arriesgarnos. A mí me rechazaron muchas veces. Pero luego yo cuando me centraba en cuando el pueblo del Señor pide un rey, ¿verdad? Y que se siente Samuel tremendamente mal y va con el Señor. Y dice, déjalos. Tú nomás diles qué es lo que va a pasar, Y si no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, dice el Señor. Entonces a veces sentimos ese rechazo. A veces vemos esas cosas negativas y te da cierto miedo o timidez a no seguir adelante para estudiar la palabra de Dios. Y como al principio dije yo, bueno, estamos, y qué bueno que estamos nosotros aquí, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hermanos aquí. Pero atrás de ese video creo que están más personas escuchando en esta hora. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 14, verso 24 al 31. Y yo lo voy a leer, si quiere escuchen. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sí dice así? Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma, ¿sí? Y dieron voces de miedo. El miedo, hermano, estamos hablando del miedo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. ¿Me pasé? No. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. Hay unas letras muy claritas que no alcanzo a ver. Entonces le respondió Pedro y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hermanos, las dudas y el miedo son obstáculos para hacer la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña 2 cosas muy importantes. Debemos de hacer la voluntad de Dios aunque estemos tremendamente asustados, hermanos. Créame que el corazón me latía mucho siempre que yo estaba aquí para tratar de dar un estudio, para dirigir los cantos, no se diga, sudaba bastante. Y hermanos, créame que es difícil hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando de 20 años para atrás. La gente se burlaba porque yo desentonado y me equivocaba con las estrofas. Y eso me dolía mucho a mí. En la iglesia, hermano. Entonces me sentía temeroso, miedo de que yo no podía hacer nada. Entonces el miedo es un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Segundo,
En aquellos momentos en donde sentimos hundirnos al parecer hacer la voluntad de Dios, quiere decir, al parecer no fue la mejor decisión. Dios extenderá su mano para ayudarnos y socorrernos. Si yo me pongo a platicarle todo lo que me pasó en el andar en el Señor, hermano, no acabaríamos. Muchas desilusiones. Había personas que decían que yo estaba siguiendo al hermano Marcelo. No. Siempre fue el Señor. Claro que el tener un pastor espiritual, un hermano, una hermana espiritual, hermanos, muy importante. Entonces, al decidir hacer la voluntad de Dios debemos tener la plena seguridad de que Dios es fiel y Él estará a nuestro lado para siempre, hermanos. Él dijo, y es una promesa, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Y yo estaré, y hay tantos siervos de Dios, profetas que dijeron, si tú vas conmigo, Señor, yo seguiré. Así como estuvo Moisés cuando Moisés le habla a José, ¿verdad? ¿A quién? ¿A Josué? Que cuando Moisés muere, ¿qué dijo? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y decía, Señor, así como estuviste tú con el hermano Marcelo, estarás conmigo para hacer la voluntad. Entonces comenzamos a dar esos pasos, que son difíciles, hermano, créanme. El Señor le dijo a Pedro, ven, y él fue. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor Jesucristo no le dejó ahí, le extendió la mano y lo salvó en ese momento. Eso mismo hará Dios con nosotros al decidirnos a hacer su voluntad. Hermanos, yo sé que ustedes están haciendo la voluntad, pero tú que estás detrás de ese video, ya es tiempo de tomar una decisión o una firme determinación de hacer la voluntad de Dios. Confía en su inmensa fidelidad y no permitas que ningún obstáculo te impida ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Tú que estás viendo este video, esas palabras van para ti que estás escuchando. Y la conclusión de este estudio es que la intención de este estudio es que no te desanimes con los obstáculos que te impiden seguir a Dios. Y si nada te impide, gloria a Dios. Si no has tenido ningún obstáculo, gloria a Dios. Necesitamos de esos ejemplos para animarnos nosotros a hacer la voluntad de Dios. Así es que anima a otros. ¿Cómo vas a animar a otros con tu ejemplo? Que a pesar que también en algunos momentos se presentan ciertos obstáculos en la vida, con ese testimonio, a pesar de que tú estás sufriendo de diferentes maneras, ya sea en el trabajo, familiares, qué sé yo, un ser querido, y tú sigues adelante haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios. Vamos a estar orando por ti, que no hay ningún obstáculo para que le sirvas. Y con esto terminamos este estudio de la palabra. Vamos a orar para ser despedidos. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Porque, Padre Santo, tu palabra nos pone alertas de los obstáculos, Señor, que hay. Que, Padre Dios, para la persona más espiritual, más inteligente, más sabia, Señor, se presentan ciertos obstáculos, Señor. Te pedimos, Padre Dios, que derribes todos esos obstáculos de nuestra vida, Señor, para que, Padre Dios, nosotros sigamos haciendo tu voluntad. Bendice a aquel hermano, a aquella hermana que están continuando a pesar de problemas, de obstáculos que hay en su vida, Señor Dios, y derriba, Padre Dios, todo obstáculo para que ella o él sigan, Señor, dando ese buen testimonio. Te lo pedimos, Señor Dios, en el glorioso nombre de Cristo Jesús.